Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Quién está por ahí? ¿Cómo Hola, estáis, Nick? profe. Oriana, Hola, Hola, profesora. profe. ¿cómo estáis, Gabriel? ¿Cómo están? Bankuyu, no sé quién es, Katsuki. ¿Verdad? Soy la Nalia. Ok, Amalia, qué bueno saberlo. Voy a buscar al tiro la lista para ir pasándola, ¿ya? Mientras Noelia. esperamos. Noelia, Noelia. Amaya. Y Diego Rodríguez se suma también. ¿Cómo estuvieron las vacaciones, chiquillos? Tanto rato que no nos veíamos. ¿Cómo estuvo ese descanso? Normal, para mí. Sí, para mí también. Mariana, qué gusto verte. Discúlpame la vida haber estado tan desaparecido. Recién reparé mi teléfono, mira. O sea, tuve que Hola, comprarme profe, otro. buen día. Tuve que comprarme otro porque el anterior definitivamente murió y perdí muchos mensajes. No supe poder hablar con nadie. Con Mariana nos íbamos a juntar Tranquilo, en. profe, no se preocupe. Con Mariana nos íbamos a juntar en vacaciones de invierno por un proyecto en el que estamos trabajando juntos. Pero yo no pude participar, digamos, porque mi teléfono falleció y no veía nada. Ni siquiera pude conectarme al WhatsApp web. Eh, Natalia, voy a empezar a ver el tema de la lista. Maxi Vargas. Hola Maxi, bienvenido. Buenos días, buenos días, niños y niñas, ¿cómo están? Estamos aquí Hola. todos ya reingresando, creo yo. Mientras esperamos que sean las 10 como para poder iniciar y ver que se sumen más compañeros y compañeras, estoy viendo el tema de la lista. Em, bueno, primero Noelia, entonces, Anthony Badraco. ¿Cómo estáis, Anthony? Disculpa por haberme desaparecido en las vacaciones de invierno. Mi teléfono murió, tuve que comprarme otro. Diego Rodríguez también por aquí. Profe, profe. Fernanda Valverde. También tenía que juntarme con ella y no me junté. Telejuntarme, claramente. Gabriel González. Bienvenida, Cata. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está usted? La primera clase de matemáticas de este Muy semestre que bien. enviaron ya un examen. Hicimos la prueba que no hicieron casi nadie. Bueno, hicimos la prueba y luego todos los que terminaban se salieron. Nada más hicimos eso. Eso es como que hicieron ayer que no vine. Ricardo, Jessica Juárez. Jessica Juárez Mami, es. apaga mi luz. Jessica Juárez es Pablo Paola Espinosa. Espinosa. Ya, sí, súper bien. Jim Sanley. Luego tengo a El Michael. Mariana. Bienvenida, Anaís. Te voy a dejar inmediatamente agregada en la lista. Daliana, Joaquín, bienvenidos.
Bienvenido, Jonathan. Ok, ¿qué más me falta entonces? Matías Pérez, Maxi Vargas, Natalia Ortiz. Matías Pérez, ¿a quién representaría? Ahí me perdí. Alonso. Alonso. Gracias, gracias, gracias. Déjame encontrarte aquí en la lista. Aquí estás, Alonso Reyes, súper bien. Luego tengo a Oriana Cedeño, Valentina Castro y el Benja que se nos suma. Ahí está. Y tengo ¿cuántas personas conectadas? Se supone 24 menos la profe Elta y yo. Seríamos 22. Voy a ver si tengo estos 22 aquí o no. No, no los tengo. ¿Quién me faltó? Veamos. La Anaís, el Anthony, Bastián, Benjamín, Catalina Cornejo, no la tengo agregada. Ahí estás. Diego Rodríguez. Sí. María del Mar tampoco te tengo en la lista ahora sí. Y Natalia Ortiz. Ahí creo que está. Bien. Ya jóvenes, siendo las 10:02 creo que vamos a dar comienzo. Bueno, les preguntaba recién cómo había estado el descanso de estas 2 semanitas. A ver si alguno me quiere contar. Mientras se toman el ánimo les cuento. Yo Yo estuve... profe, Fernanda, ¿cómo? yo casi me mato cayendo de un, creo que fue un metro de una montaña que me caí. No te puedo creer. Chuta. Qué bueno que... Qué bueno que fue casi, digamos. No era por otro metro. Pero ¿te ¿Qué hay que contar, accidentaste? profe? ¿Te accidentaste? ¿Te pasó algo? ¿O fue solo el casi casi nomás? Y fuimos de paseo al jardín japonés. Ah, es muy bonito. Sí, sí. Lo conozco. En el Cerro San Cristóbal. Sí, Y ahí casi te caes, digamos. Güey, al menos. sí, Ah, ya, pero qué bien. Al menos fue una salida pedagógica, digámosle. Caerse siempre es un buen aprendizaje. Yo ya se los he dicho. Mejor aprendizaje son los traumas, para bien y para mal, digamos. No, Ricardo, tranquilo, solo estoy preguntando que si quieren, si tienen algo que me hayan querido contar de estos días que no nos vimos antes de comenzar plenamente la clase, que, no, que sí, esto es parte de la clase. que descansé, gracias a Dios. Estudié, me fue bien. ¿Y usted, profe, sí descansó? Sí, sí, gracias Mariana, yo también descansé, igual estuve en algunos proyectos, tengo ahora el miércoles, por ejemplo, un seminario con otros profesores que también son profesores de básica, igual que yo, pero de distintas asignaturas, y vamos a trabajar sobre qué significa la evaluación. Porque, no sé, yo tengo la impresión de que todos los profes evalúan para poner una nota, o muchos profes evalúan solo para poner notas, y la evaluación no es una nota, la evaluación es saber qué tanto han aprendido ustedes y cómo lo han aprendido. Entonces, hay que conceptualizar y problematizar la idea de qué es evaluar y para qué evaluamos. Yo al menos evalúo para que ustedes sigan aprendiendo. Entonces ustedes saben que en las pruebas, dicho sea de paso, la clase de hoy vamos a repetir un poco la última que tuvimos antes de salir de este descanso de vacaciones. ¿Se acuerdan que teníamos una prueba y yo no se las quise hacer porque dije, no, ya tienen vacaciones, no se preocupen, lo hacemos a la vuelta? Entonces hoy día vamos a nuevamente hacer ese repaso, como resituar dónde está el conocimiento científico en torno a las fuerzas, para poder prepararnos para esta evaluación y que a ustedes no los pille un poco sin tanta memoria de lo que habíamos trabajado. Entonces, claro, no pude descansar tanto, Mariana,
porque igual estuve haciendo hartas cosas, pero fueron 2 semanas interesantes para poder compartir con mi hija sobre todo. Así que bien, gracias. Y como te decía, ya recuperé mi teléfono, la pantalla estaba mala, tuve que cambiar el teléfono completo y ahora ya puedo volver a nuestra aventura del proyecto científico que tenemos junto a la G, Matías, a la Anthony, a la Fernanda y algunos chicos de sexto y chicas de sexto. Bien, jóvenes, entonces, comenzamos. El objetivo de la clase de hoy, ya se los mencioné, tiene que ver con repasar, con reforzar, con resituar el conocimiento científico en lo que habíamos trabajado hasta el semestre pasado, que tiene que ver con las fuerzas, con esta capacidad de movilizar cuerpos, de formar cuerpos, alterar el movimiento de un cuerpo, ¿cierto? Detenerlo. Con esta forma en la que registramos las fuerzas, recuerden que nosotros dibujábamos estas flechas que tenían una magnitud, una cantidad de fuerza, una medición de cuánta fuerza se aplicaba, una dirección que era en qué eje se desarrollaba la fuerza, es decir, si era horizontal o vertical, y el sentido, es decir, hacia dónde iba la fuerza. Se suman a la clase, Milady, bienvenida, te voy a agregar al tiro a la lista. Y vi también que se sumaba Jigender, bienvenida. Correcto, sí, lo vi, profesora Elta, gracias. Para ir dejándolo a todos. También te agrega a ti, Anaís, que te agregaste hace un par de minutos. Para que todos queden presentes. Ya, bien, jóvenes, entonces, el objetivo de la clase es el reforzar, el repasar un poco los contenidos que vimos hasta el semestre pasado. Vamos a retomar un video que vimos hasta el semestre pasado sobre las leyes de Newton. Vamos a retomar también un experimento que hicimos el semestre pasado con el palo de escoba, ¿verdad? Buscar su centro de gravedad y analizar las fuerzas que estaban involucradas en él. La fuerza de gravedad primero, la fuerza normal que es contraria a la fuerza de gravedad y las fuerzas de roce que bloqueaban o no la posibilidad de que los dedos se juntaran. ¿Se acuerdan? Era un ejercicio bastante divertido el que hicimos con el palo de escoba. Cada uno en Está su la casa. fuerza de roce, ¿cierto? Correcto, Mariana. La fuerza de roce era la que nos impedía que los dedos se movieran. Bien, entonces ahora, pasando un poco al contenido, voy a ir yo haciéndole preguntas a ustedes. Pues ya hice la introducción porque me imagino que igual se les había olvidado muchas cosas, entonces vamos, reactivando algunas cosas. Ahora les voy preguntando yo a ustedes. Primero, vamos a compartir un PPT con el que trabajamos para poder ir mirando algunas imágenes que nos ayuden a ordenar la idea. ¿Qué podrían, por ejemplo, tener en común estas imágenes, chicos? Se ve bien, ¿verdad? Sí. La gravedad. Fernanda, ¿por qué la gravedad? ¿Qué era la gravedad o cómo podíamos entender que estas imágenes tenían que ver con esto? Bien. Primero que nada por el astronauta que está de pana en el espacio. Ya, correcto, una imagen que nos ayuda bastante es observar cómo este astronauta se sitúa ahí fuera de la Tierra y como que ahí hay... ¿Qué pasa con la gravedad con ese astronauta? ¿Hay gravedad? ¿No hay gravedad? ¿Hay mucha? ¿Hay poca? ¿Qué ocurre? Yo creo que hay poca, porque ahí cuando flotan, o hay mucha. No, lo correcto, Mariana. Efectivamente hay muy poca porque está lejos de la Tierra. Recuerda que todos los cuerpos, las Son masas... arrastradas al Exacto. núcleo del planeta. Exactamente, Fernanda. Están atraídos por una fuerza a distancia que nos atraen hacia el centro del cuerpo. Todos los cuerpos tienen gravedad. Yo mismo tengo gravedad, pero mi gravedad es intrascendente, es absolutamente mínima si la comparo con la gravedad de la Tierra, porque mi masa, mi tamaño, mi volumen, mi masa, mi tamaño comparado con el de la Tierra es ínfimo. ¿La Luna tiene gravedad? Chicos, chicas. No, no tiene gravedad. No. ¿Ya? ¿Por qué, Joaquín? Yo digo que la luna no tiene gravedad porque está flotando en el espacio. La Pero Tierra. si estás en la luna en sí, ahí sí tiene gravedad la luna, cuando estás en ella.
muy Pero buena si no la diferencia. luna no tuviera gravedad, entonces no estaría fijada a la Tierra. Buenas diferencias, jóvenes. Efectivamente, se fijan uno a la otra porque Sí, tienen una fuerza que es como magnética, ¿cierto? Como un imán, pero es la gravedad, no es fuerza magnética, sino que es la gravedad que es similar, porque también es una fuerza a distancia, que las atrae, ¿verdad? Que las fija, como bien dijiste tú. La Luna sí tiene gravedad, pero como la Luna es más pequeña que la Tierra y tiene una densidad de su núcleo más bajo, es menor la gravedad. El Sol es más grande, ¿tiene más o menos fuerza de gravedad? Tiene más fuerza más. de gravedad porque atrae a objetos hacia el mismo. Todos nosotros, todo nuestro sistema solar está siendo atraído por esta gran bola de fuego, por nuestra estrella más cercana, el Sol, y la fuerza de gravedad nos empuja hacia el Sol. Por eso la Tierra da vueltas alrededor del Sol, Marte da vueltas alrededor del Sol, más cerca tenemos a Mercurio, Venus, que dan vueltas alrededor del Sol, mucho más lejos tenemos a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, incluso planetas enanos como Plutón, que giran alrededor del Sol cuando están muy lejos, pero aún así son atraídos. Profe, Entonces, dígame, Mariana. yo creo que toda la gravedad que tiene el Sol es como cuando usted dice que el planeta, la Tierra, está como amarrada al Sol, que se sostiene como ahí, que está como todo amarrado. Yo creo que como que ese amarre es la gravedad. Así es, y la palabra amarre es bastante buena, bastante acertada para entenderlo. ¿Recuerdan un video que vimos sobre las leyes de Newton? Si yo tengo un cable, y en este caso el cargador de mi teléfono, digamos, y lo hago girar, el bienvenido Jeremy se suma. El cargador, digamos que tiene más masa que el cable, queda atrapado, muy bien Mariana, amarrado a mi mano y gira alrededor de la mano. Yo creo que Ocurría, esa es la ley de la inercia. correcto, ocurría lo mismo entonces con esa ley de inercia de que el cuerpo sigue en movimiento, no se detiene, porque mantiene el giro alrededor de este cuerpo que tiene la gravedad, en este caso es mi mano, y no se va volando. Si esto se me soltara, por ejemplo, mientras yo giro, ocurriría que el cargador ¡pum!, se sale volando y se escapa. La Tierra no se escapa de alrededor del Sol porque está ese amarre, ese cordel que nos une. Y ese cordel, como ustedes bien han dicho, es la fuerza de gravedad. Ocurre lo mismo entonces con la Luna girando alrededor de la Tierra. Y en la Luna también hay gravedad, pero es mucho menor. Por eso cuando hablábamos del viaje a la Luna y cuando Neil Armstrong logró dar el primer paso para un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad y se situó en la Luna, daban como saltos. Porque, vamos a verlo aquí en el teléfono. No era como que caminara normal, sino que saltaba lentamente, bajaba lentamente. Y eso ocurría porque, como La la fuerza gravedad, era poco, no tenía tanta fuerza. exactamente, Fernanda, ¿cierto? Había una débil fuerza de gravedad en la Luna. Tengo a mi hija aquí que me está acompañando. Entonces, en esas imágenes, bien, tenemos distintas imágenes que nos asocian a la idea de fuerza, a la idea de gravedad, a la persona que le está pegando al balón de fútbol o los chicos que están jugando básquetbol. Eh, Eventualmente van a lanzar con cierta fuerza esos balones, pero el balón igualmente en algún momento va a bajar, porque la fuerza de gravedad es mayor que otras fuerzas y obliga a que regresen, como bien dijo Fernanda hace unas horas, hacia el centro de la Tierra. Vamos a tratar de Por ver. eso es que a veces cuando saltamos no nos quedamos ahí como un saltando, sino que ahí mismo caímos. Así es, nosotros tenemos la capacidad de ir en contra de la fuerza de gravedad, con esto que llamamos la fuerza normal, que es contraria a la fuerza de gravedad, y luego, con toda la fuerza que vamos, saltamos, llegamos, no sé, 30 centímetros, 40 centímetros, ya 50 centímetros si alguien salta mucho, que es un salto bastante grande, pero luego inmediatamente bajamos, ¿cierto? Caemos. Volvemos al suelo porque la fuerza de gravedad nos dejó ir, un rato como ya te dejo ir, pero regresa para acá. Esa es la fuerza normal versus la fuerza de gravedad que nos atrae. Quiero que recordemos esa parte, ya que lo vimos con el tema del el juego que hicimos con el palo de escoba. La fuerza de gravedad es vertical hacia abajo, tiene una dirección vertical y un sentido hacia el centro de la Tierra, y la fuerza normal tiene una dirección igualmente vertical, igual que la fuerza de gravedad, pero un sentido contrario. La fuerza normal siempre va en contra de la fuerza de gravedad.
Entonces, voy a continuar un poco con el PPT. Teníamos ciertas características de la fuerza. Por favor, Mariana o algún otro compañero podría... Ah, no se ve, ¿verdad? Creo que no se ve. Díganme si ahora se ve. Ahí sí. Por Sí, favor, profe. Mariana o algún compañero, solo pensé en ti, Mariana, porque tenías la cámara abierta. ¿Podrías leer las características mientras voy con mi hija a servirle algo de comer que me está pidiendo? Regreso enseguida, pero te sigo escuchando, Mariana, recuérdalo. Pero por favor, léalas para los compañeros. Ya. ¿Aló? Características de las fuerzas. ¿Aló? 1. Son interacciones entre dos o más cuerpos. 2. Siempre actúan en pares, acción y reacción. 3. Producen efectos sobre los cuerpos, como movimiento, detención, de forma. 4. Entregan o extraen energía de los cuerpos. Gracias, Mariana, y buena lectura. Qué bueno ahí que hiciste la diferencia entre 1, 2, 3 y 4. Sí, es importante entender en este caso la 1, como la primera y la principal, siempre interactúan. Las fuerzas nunca están actuando solas. Las fuerzas siempre van a ser una versus otra o conjuntas, pero siempre va a haber una interacción. 2, siempre actúan en pares y hay una acción y una reacción. Eso quiere decir que si tenemos, por ejemplo, gracias, hija, 2 nueces. Para poder abrirlas, necesitamos golpearlas o generar fuerza entre ambas. Ok, no me salió esta vez. Ahí sí. Entonces, frente a esa cantidad de fuerza, una acciona, genera una fuerza contra la otra y la otra reacciona, se rompe. Entonces, las fuerzas que siempre actúan en pares, que siempre hay una que actúa y una que reactúa o que reacciona, tenemos a, no sé, todos los malos de Avengers y los Vengadores que responden, ¿cierto? Hay una acción versus una reacción. Y produce Profe. efectos sobre... Dígame, Mariana. También puede ser como, por ejemplo, cuando quebramos un huevo, que es como golpearlo para poder que se abra. Y la reacción es el golpe. Maravilloso, ¿cierto? Y eso es una de las posibles características de las fuerzas, porque tú cuando pusiste hiciste 3, producen efectos sobre, perdón, es uno de los 3 efectos. Tú dijiste 3, producen efectos sobre los cuerpos, movimiento, detención, deformación. En el caso del huevo, o de esta nuez que fue destruida por la otra, ¿cierto? Ocurrió una deformación, se deformó este cuerpo, se rompió en este caso. Versus otras posibilidades serían el movimiento. Si yo suelto este trozo de cáscara, ¿qué fuerza lo va a hacer moverse si yo lo suelto? ¿Qué fuerza lo movió? La fuerza de gravedad. Diga, ay, no. Sí, fantástico, Joaquín. Efectivamente, Bastián, digo, perdón. Efectivamente es la fuerza de gravedad la que lo hace caer, porque yo lo tengo en inercia, lo tengo en movimiento, perdón, en quietud, sin movimiento, lo suelto y la fuerza de gravedad lo empuja hacia el suelo. Las fuerzas pueden producir entonces movimiento, deformación o detención. Por ejemplo, esto llega acá y yo con una fuerza normal lo detengo sobre mi mano y quedo quieto. Son los 3 efectos que pueden producir las fuerzas. Y por último, entregan o extraen energía de los cuerpos. Eso quiere decir que cuando yo lanzo un cuerpo, por ejemplo, le pego un balón de fútbol, o de básquetbol, o de voleibol, o del deporte que tú quieras, o el ejemplo que te quieras dar, le voy a estar entregando energía al cuerpo para que se mueva y a la vez, cuando se detenga, producto de que choca con el suelo, que alguien lo recibe, lo toma, le va a restar, le va a quitar esa energía cinética, esa energía de movimiento, para poder detenerlo, digamos. Entonces, es por eso que se habla de que estos son las características de las fuerzas, son sus 4 características principales y son comunes a todas las fuerzas que conocemos. Las fuerzas de contacto, que son aquellas que necesitamos tocar un cuerpo para poder generar esta deformación esperada. Por ejemplo,
la fuerza de roce, que es a contacto, o la fuerza normal, que es en contacto, o las fuerzas a distancia, que como la fuerza magnética de los imanes o la misma fuerza de gravedad. Entonces, estas 4 características que bien leyó Mariana, gracias, son características para todas las fuerzas que conocemos hasta ahora. Vamos a tratar de continuar entonces. Bien. Profe, Dígame, Joaquín, Bastián. Perdón, te digo Joaquín porque tu hermano se llama Joaquín. Dígame, Bastián. ¿sabías que con algunos resortes pasa algo así como raro con la gravedad? Porque cuando tú lo sueltas en medio del aire y el resorte está extendido, lo que pasa es que una parte del resorte se queda flotando así como en el aire, mientras la parte de arriba va así cayendo. Y después cuando la parte de arriba termina chocando con la parte de abajo, ahí el resorte cae completamente. Todo eso se puede ver en cámara lenta, cuando lo lanzas. Bastián, gracias. Hay un video que no voy a alcanzar a mostrar hoy, que tiene que ver, que habla mucho sobre esa fuerza, que tiene un nombre, Bastián. No la alcanzamos a trabajar en clase, fue una decisión, no la logramos trabajar, tampoco va a entrar en la prueba como concepto, pero sí la próxima clase, aunque hayamos terminado el contenido, les voy a mostrar este video, que muestra cómo funcionan las fuerzas elásticas. ¿Qué es una fuerza elástica? Como la del resorte, es una fuerza que luego de que yo le otorgo energía, por ejemplo, la aprieto el resorte, dejo de otorgar energía y la energía es liberada. ¡Pum! Entonces, la energía elástica, ¿qué produce? Que la energía ingresa y después se devuelve. Entonces ocurre eso con los resortes. Tú los aprietas y claro, lo ves en cámara lenta y se ve mucho más visual, ¿cierto? Cuando lo sueltas, el resorte vuelve a levantarse. El video que les voy a mostrar en la próxima clase muestra, es un video, una canción, es una obra de arte más bien, en la que hay una escalera y una persona se lanza sobre una cama elástica. Cae y vuelve al mismo lugar desde donde se cayó. Sube la escalera un poco más arriba, se lanza y vuelve al lugar más alto al que se lanzó. Va más arriba la escalera, se lanza y automáticamente por la fuerza elástica vuelve a ese punto que era más alto. Entonces si se lanza de más abajo, vuelve a un punto más bajo. Si se lanza de más arriba, vuelve a un punto más arriba. No se los voy a mostrar ahora por una cuestión de tiempo para poder aprovechar el rato de la clase, pero se los explico porque efectivamente viene a ser un ejemplo muy claro de lo que menciona, de lo que pregunta, de lo que comenta Bastián. Gracias, compañero. Estando en clases hicimos esta definición de fuerza juntos. En esta oportunidad, insisto, por un tema de tiempos, la voy a leer yo, pero fue lo que habíamos hablado, ¿cierto? Decíamos que una fuerza es toda acción, o sea, es algo que se ejecuta, es un tipo de acción, de movimiento que hacemos, los seres humanos, los animales, los seres vivos, que ejerce un cuerpo sobre otro. Es decir, hay un cuerpo que ejerce fuerza sobre otro cuerpo para que exista esa interacción. Con la capacidad de deformar, de romperlo, ¿cierto? Como lo hicimos con esta cáscara de nuez, o de modificar su estado de reposo, de quietud, de calma, o de movimiento, ¿verdad? Altera eso, o genera movimiento en algo, o le quita el movimiento a ese algo, a ese cuerpo. Siempre que hay una fuerza, como mínimo hay dos objetos que interactúan entre sí. O sea, si yo tomo mi teléfono, acá está interactuando mi mano con el teléfono, en que yo lo levanto. Y además hay fuerzas involucradas, como la fuerza normal, la fuerza de gravedad, la fuerza de roce, etc. Donde uno de ellos ejerce la fuerza mientras el otro es modificado o recibe esa fuerza. Y luego trabajamos sobre este experimento. Jugamos con este palo de escoba, buscamos el punto del centro de gravedad, después le pusimos un contrapeso en uno de los extremos y nos dimos cuenta que el centro de gravedad se movía porque ya no estaba en el centro, ya no estaba en medio. Y analizamos las distintas fuerzas involucradas. La principal, ¿cuál sería la principal fuerza? En realidad son todas importantes, no sé si hay una principal, pero menciónenme ustedes, ¿cuáles serían las fuerzas involucradas en este experimento, en este juego?
que hicimos en clase. ¿Me llama? La, Ah, ya. la fuerza de gravedad, la de roce y la normal. Correcto, Mariana. La fuerza de gravedad entonces empuja al cuerpo hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, como bien dijo Fernanda. Y toda esa fuerza se acumula, se centra en el centro de gravedad, valga la redundancia, que es el punto medio en el que encontrábamos el equilibrio de este palo de escoba. La fuerza normal, por el contrario, era la que iba en un sentido contrario a la fuerza de gravedad, es decir, iba hacia arriba, igualmente vertical, y nosotros la encontrábamos en los dedos que poníamos, ¿cierto? Nosotros levantábamos este palo de escoba con ambos dedos y alejamos un dedo, en este caso el que se ve a la derecha, está más lejos que el dedo que se ve a la izquierda del centro de gravedad. ¿Y qué ocurría cuando queríamos mover los dedos hacia el centro del palo de escoba? Ambos dedos teníamos, y con la misma fuerza movíamos las manos. ¿Qué ocurría con ello? La mano derecha, que era la que estaba como más fuerza del centro de gravedad, había más dificultad para poderla mover. Correcto, la que estaba más cerca del centro de gravedad, bien Mariana, costaba más moverla. Y es raro porque el palo de escoba no es que fuera más pesado en ese lugar, que tuviera más masa en ese lugar. Normalmente los palos de escoba son cilíndricos y son bastante como equivalentes sus masas, es como bastante, no sé cuál es la palabra utilizar, equidistante en términos del centro de del propio cilindro de madera. Entonces, ¿por qué ocurría que el dedo que estaba más cerca del centro de gravedad le costaba más moverse que el otro que se deslizaba fácilmente? ¿Por qué ocurría eso? ¿Por qué costaba que se moviera más el dedo más cercano? Porque ahí era donde la mitad, que era el centro de gravedad, era como donde estaba toda la fuerza acumulada. Bien, bien Mariana, gracias por participar. Yo me acuerdo que tú estuviste jugando harto con ese palo de escoba ese día. Y la fuerza involucrada, el concepto científico, digamos, que explica lo mismo que explicaste tú, y que está muy bien explicado, y que espero que sus compañeros lo hayan escuchado, porque efectivamente está muy bien dicho. El concepto científico que precisa esta explicación de este fenómeno es la fuerza de roce. Es la fuerza de roce la que bloqueaba al dedo más cercano al centro de gravedad, porque no dejaba que se moviera, porque había mayor fuerza de roce, versus el otro dedo que estaba más lejos y que parecía como que se deslizaba. Como que a mí no me costaba moverlo, yo podía moverlo para allá, para acá, para allá, para acá, y mientras el otro se quedaba quieto. Y no era que yo no intentara moverlo, como que estaba bloqueado, porque había mayor fuerza de gravedad. Es decir, la mano o el dedo que estaba más cerca del centro de gravedad tenía mayor fuerza de roce y mayor fuerza normal, porque ambas serían contrarias a la fuerza de gravedad, versus el que estaba más lejos, había menor fuerza de roce, menor fuerza normal, y por eso le era fácil desplazarse. Entonces, en ese juego que hicimos con este palo de escoba, en este experimento que hicimos con este palo de escoba, pudimos comprobar la existencia de distintas fuerzas. Y cuando ya lo pudimos conversar, yo te puse esta imagen y le fuimos poniendo nombre a cada uno de los fenómenos que observamos, ¿cierto? Que experimentamos, que veíamos, profe, ¿por qué pasa esto? Y ahí fuimos dándole nombres y esta imagen que muestro ahora es un poco el ejemplo ya de la conclusión que llegamos. Entonces, para poder continuar, bien, bien jóvenes, bien, estamos haciendo la reactivación, ¿verdad? Recordar todo lo que trabajamos en una mitad del semestre. El primer semestre trabajamos sobre los tipos de mezclas, luego trabajamos sobre los tipos de fuerzas, y ahora la evaluación con la que vamos a cerrar esa parte tiene que ver con los tipos de fuerzas, ¿verdad? Que no es una evaluación solo de cierre, porque yo ya he evaluado en todos ustedes todo lo que han aprendido. En la clase de hoy ya estás tú resolviendo la prueba, porque la evaluación es permanente. Entonces, hoy yo evalúo, por ejemplo, que Mariana, bien. Joaquín, bien, perdón. Bastián, te digo como tu hermano porque es el mismo link, ¿verdad? El mismo correo. La Fernanda, perfecto. Y todos aquellos que están participando, que yo ahí los voy anotando y cuando grabo también la clase lo tengo ahí agregado.
También para aquellos que van usando el chat que hoy día no se ha utilizado, pero también ahí voy dejando algún registro de quienes participan. Entonces, ¿con qué continuaríamos? Esta fue una pregunta que uno de ustedes mismos realizó, con la que modificamos el orden de la clase. Usted me hizo esa pregunta, no recuerdo si fue la Anthony o quién fue que la hizo, que la escribió en el chat, o el Maxi quizás, hace hartas clases Profe, atrás, varios meses. Dígame, Bastián. saludos de Joaquín. Joaquín, saludos. Hola. Hola, Joaquín, nos vemos el viernes, Joaquín, no te adelantes. Gracias, Bastián. Entonces, con esta pregunta que uno de ustedes dejó en el chat, levantamos la siguiente clase cuando hace varios meses, ¿cierto? Y empezamos a discutir cómo era posible que alguna fuerza superara la fuerza normal, es decir, que supere la fuerza de gravedad. Y explicamos o recordamos que efectivamente cuando distintos cohetes o sondas espaciales han sido lanzadas al espacio y han logrado escapar de la Tierra, es decir, escapar de la fuerza de gravedad, es como que yo salte con tanta fuerza que la Tierra no me alcance a traer de vuelta y yo simplemente me vaya hacia arriba. Eso era superar la fuerza de gravedad. Y, por el contrario, algún cuerpo o alguna fuerza que supere la fuerza normal nos aplastaría. Por ejemplo, si la fuerza de gravedad supera la fuerza normal, que es la fuerza de resistencia, con la que, por ejemplo, mi teléfono queda sobre la mano, si la fuerza de gravedad ejercida sobre mi teléfono fuera mayor que la fuerza normal, mi mano bajaría y se aplastaría con el teléfono, con la fuerza que es ejercida hacia el teléfono. Entonces, era una buena pregunta porque nos hacía entender, primero, que las fuerzas pueden superar una a la otra, aunque siempre actúan o interactúan entre pares. Efectivamente, algunas se superan. Y también nos hizo entender el agradecimiento que tenemos hacia el equilibrio cósmico que se da en nuestro planeta, en la Tierra. Un equilibrio en el que, además de estar en un lugar situado justo, preciso para considerar la vida, en términos de la lejanía o no del Sol, por el calor que nos provoca, por la energía que nos entrega, también hay un equilibrio en términos de los tamaños y las masas involucradas y las fuerzas involucradas. Si la fuerza de gravedad de la Tierra fuera mayor, no hubiésemos existido nunca como especie. Nunca habíamos logrado evolucionar hasta un cuerpo bípedo. Entonces hay un equilibrio muy, muy hermoso en este azar de cómo se ha desarrollado la vida en este planeta tan pequeño y tan insignificante en relación al tremendo universo en el que vivimos. Bien, entonces, hablábamos de la medición de fuerzas, decíamos que se miden en newtons. Esto era así como cuando uno utiliza una regla para medir distancias o para medir el tamaño de sus cuerpos, de sus brazos, qué sé yo, su altura, y usaba centímetros, y yo digo que yo mido 1,74 m, 1,74 m. Las fuerzas se miden en newtons, que no son centímetros, ¿verdad? Serían newtons. Mi fuerza es de, no sé, 12 newtons para poder levantar la mesa por la que estoy sentado. A diferencia de una medición de distancias que hablamos de centímetros. Esa sería entonces la unidad de medida, la unidad para medir. Dígame, Mariana. Un newton es igual a un kilogramo de masa, ¿cierto? No, porque Porque esto no es... Sí, tranquila, en esto un es súper normal no entenderlo bien. El newton no es la relación del peso o de la masa, que tú me decías 1 kilogramo de masa, sino que el newton es la relación de ese peso, de esa masa, en relación a la distancia o a la velocidad con la que se puede mover. Momento, me voy a explicar. Entonces, un newton es 1 kilogramo de masa, por ejemplo, 1 kilogramo de pan, pesa o masa 1 kilogramo de peso, de masa, dividido multiplicado por 1 metro dividido en 1 segundo al cuadrado. Es decir, es la posibilidad de que esa masa se vaya a mover en relación a ese peso en una velocidad de 1 metro de distancia, por cada segundo multiplicado por 1 segundo a sí mismo, por el segundo al cuadrado. En esta parte, Marianita, linda, querida,
cuando trabajábamos en esto, yo les dije que no les iba a explicar mayormente las ecuaciones matemáticas detrás de esto, porque este contenido en física lo siguen viendo en primero medio. Y sí, yo suelo adelantarlos porque el conocimiento no se puede limitar, el conocimiento no se puede restringir como lo hacen las bases curriculares, sino que es abierto a que cada uno pueda aprender todo lo que pueda aprender. Y me doy cuenta que ustedes pueden aprender esto, pero yo no estoy tan preparado para enseñárselos. Me explico. Ustedes tienen la capacidad de aprenderlo y yo he logrado intentar explicárselo lo mejor posible, pero mi especialidad es enseñar ciencias naturales en básica más que en media. No es que yo no sepa explicártelo, no es que no pueda hacerlo, pero no estoy tan preparado o no preparé mi clase para enseñarte esa ecuación de forma en que la aprendas bien. Entonces, te la explico lo mejor que puedo, pero, y algunos de ustedes, tú misma, logra entender gran parte de ello, no todo, pero logra entender la relación al menos, y otros tal vez un poco menos, pero eso es porque a mí me cuesta explicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, significa que en esta clase, para hacer el resumen, no te lo voy a explicar nuevamente, porque es difícil. ¿Dónde quedó la otra hija? ¿La otra no es? Tráigame otra más para poder abrir otra. Es difícil entonces poder explicártelo resumidamente y que quede bien entendido. Pero hay una relación, no es solamente el peso, es una relación con el peso y cuánta energía necesita para moverse. Gracias, hija. Me gustan las nueces aquí. Pero eso es, Mariana. Es un contenido que ustedes van a seguir viendo en su escolaridad y que yo los estoy preparando para ellos, pero no, tampoco podría adelantarme en la medida en que no me preparé para enseñarles algo adelantado. Bien. Bueno, profe, igual muchas gracias. Gracias a ti por entenderme, Mariana. Y luego tenemos esta definición bastante holgada. También en clases lo vimos uno a uno. Ahora lo fuimos construyendo, ¿cierto? Ahora lo voy a simplemente definir con lo que logramos analizar en clases antes. Tenemos las tres formas de medir, de describir, de registrar las fuerzas. De medir, es decir, de poder saber cuánta fuerza es, de describir, de explicar cómo es ese tipo de fuerza, y de registrarla, es decir, de dibujarla, de escribirla, de dejar escrito ese contenido. Y tenemos tres tipos de fuerza. Uno es la magnitud o la intensidad, que tiene que ver con cuánta fuerza se está ejerciendo. Por ejemplo, para abrir 2 nueces como las que tengo en la mano, voy a necesitar ejercer, no sé, 4 newtons de fuerza. Hasta que se deforma el cuerpo y se rompe. Y puedo abrir la nuez y comerme el rico contenido nutritivo que tiene dentro. De proteínas. También tenemos la dirección, que es el eje sobre el cual se va a ejercer la fuerza. El eje puede ser vertical, como yo de pie, u horizontal, como si yo estuviera acostado. Esos dos ejes se relacionan íntimamente con el tercer forma de registrar la fuerza, que es el sentido. Si una fuerza se ejerce en un eje vertical, como la fuerza de gravedad, el sentido puede ser hacia abajo o hacia arriba. La fuerza de gravedad sería hacia abajo. La fuerza normal, que es contraria a la fuerza de gravedad, pero que mantiene el mismo eje de dirección vertical, es hacia arriba. Entonces, el eje declara, la dirección declara el eje si es vertical u horizontal, y el sentido declara si esa fuerza, si es un eje vertical, va hacia arriba o hacia abajo, y si la dirección no hubiera sido horizontal, el sentido podría ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces están íntimamente relacionados. Antes de continuar con el PPT, me voy a ir a la última diapo, que le pegué una tarea que les di hace tiempo atrás para poder ejemplificar eso que les estoy explicando ahora. Teníamos distintos ejemplos de fuerzas y yo les pedí a ustedes que completaran ese cuadro identificando, reconociendo cada una de estas mediciones, de estos registros, en cada uno de esos vectores de fuerza. Un vector de fuerza era esta flecha con la que yo registraba, con la que yo dibujaba una fuerza. Por ejemplo, el primero es fuerza con una dirección vertical y un sentido hacia abajo.
¿Y cuál era la magnitud? O la intensidad sería de 3N, de 3 newtons. Bastián, dígame. Yo ya hice esa guía. Sí, por supuesto que sí, Bastián. Es una guía bastante antigua, qué sé yo, un mes atrás. Entonces, ahora la puse acá en este PPT para poder ejemplificar esta idea sobre la magnitud o intensidad, la dirección y el sentido. Bastián, ¿me podrías entonces decir cuál es la dirección de la fuerza, de la última, de la fuerza 5, de la F5? La dirección, es decir, el eje, ¿es vertical u horizontal? No busques la guía, solo mira la imagen que estoy mostrando yo. Horizontal, horizontal. Correcto, ¿cierto, Bastián? Efectivamente, su eje es horizontal. ¿Y el sentido es hacia la izquierda o hacia la derecha? Izquierda. Hacia la Fantástico, izquierda. Mariana, muy bien. Jóvenes, tengo una situación bastante particular. Mi hija necesita ir al sanitario, entonces voy a dejar de compartir el PPT y les voy a mostrar el video enseguida, hija. Vamos al tiro. Dame 30 segundos. Les voy a dejar compartiendo el video que trabajamos en clase. Muy bien, hija, suba usted por mientras. Sobre las leyes de Newton, particularmente voy a mostrar, el video es más largo, ¿verdad? Yo voy a mostrar solamente las 3 leyes. Ahí comienzan. Recuerden que el video es de Curiosamente, nosotros trabajamos bastante a este grupo de YouTube, son muy buenos. Entonces yo te voy a mostrar ahora. Cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, mira quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia y su comportamiento Hija, se tienes que puede esperarme, no puedo describir subir con ahora, la ley espérame. de la gravitación universal. La fuerza que Quédese ejerce sentadita una ahí nomás. partícula puntual sobre otra Quédate es sentadita ahí nomás. directamente proporcional al Te dije producto que de te las quedes masas sentada, e mi amor. inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, Bien, me importaba que recordásemos las 3 leyes de Newton. Bien, Mariana, muy preciso al principio diciendo que esa era la ley de la inercia, ¿correcto? Luego tenemos la segunda ley de Newton, que es sobre la fuerza que se le imprime a cada cuerpo. Y por último, la tercera ley de Newton, que es lo que hemos más trabajado en clases, que tiene que ver con el principio de acción y reacción, ¿cierto? En este caso, no sé, 2 cuerpos que chocan y el que tiene mayor peso es el que que logra ejercer mayor fuerza sobre el otro, como por ejemplo el motociclista que le pega al auto. Ambos están a la misma velocidad manejando, pero la moto, el motociclista, tiene una masa mucho menor en relación si la comparo con la masa del vehículo, del auto. Entonces, por lo tanto, es el motociclista le pega, aunque él ejerce la fuerza de pegar la pata, es el motociclista el que sale eyectado y se cae, se termina accidentando, digamos. Bien, Profe, dígame, Bastián. tengo una duda sobre Newton, porque Cuéntame. él literalmente vivió toda su vida viendo cómo las cosas se caían,
Pero exactamente una manzana le llamó la atención cuando se cayó del árbol. O sea, me encuentro un poco raro. No, no, es un símbolo, Bastián. No, no es que realmente él le haya caído una manzana en la cabeza y se le ocurrió la ley de gravedad, la ley de gravitación universal. Eh, Efectivamente, él hacía muchos análisis sobre distintos conceptos y la manzana le atrae una imagen importante a él como científico porque encuentra que es un cuerpo esférico, al igual como la Tierra. Entonces hace una comparación. Es como las esferas, la circularidad es el fenómeno en el que el universo se explica. Eso pensaba él. El universo debe ser esférico, porque el Sol es esférico, porque la Tierra es esférico, porque la manzana es esférica. Entonces, las células son esféricas. Entonces, no, no es que realmente haya visto caer una manzana, y se le alumbró la ampolleta y ahí descubrió todas las leyes de la física, digamos, que él pudo descubrir. Sino que es como un mito científico en torno a cómo él descubrió sus leyes. No es tan real que efectivamente una manzana le hizo cambiar de vida, digamos. No sé si entiende. Bien, jóvenes, antes de ir terminando entonces, el repaso fue un éxito. Yo agradezco, estoy muy contento de no haberte tomado la prueba la vez pasada, de no haberte enviado el link del formulario Google la vez pasada, porque si no, no hubiéramos podido lograrlo. Ahora bien, creo que la clase estuvo maravillosa, entonces creo que sí podemos lograr un muy buen ejercicio de repaso, de evaluación, qué sé yo. Para ir terminando, tenemos los tipos de fuerza que son de contacto o a distancia. El contacto puede ser de roce, la fuerza elástica que mencionaba hace un rato atrás, la fuerza normal. Y a distancia pueden ser la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, la fuerza de gravedad. Quiere decir que aquí una fuerza a contacto necesita tocarse y las fuerzas a distancia no necesitan estar en contacto, valga la redundancia, no necesitan tocarse, porque pueden estar a distancia, para igual ejercer esa fuerza. ¿Sí? Y por último, ya hablamos un poco de esto, pero quiero mostrarlo igual porque es una imagen que aparece en la prueba y quizás te va a conflictuar porque parece muy difícil de entender, qué sé yo, profe, me puso muchas fórmulas, muchos números. No se preocupen de los números. En la prueba yo escribo, la relación de la masa de un astronauta que pesa tanto es de tal peso y en la velocidad de escape de la Tierra es de 9,802 kilómetros por segundo dividido por metro por segundo al cuadrado, qué sé yo, versus la Luna que es de 1,62. No se preocupen de eso, preocúpense de la imagen, preocúpense del concepto, del fenómeno, explíquenlo como ustedes puedan. No se preocupen de los números, no me importa hacer ecuaciones matemáticas, me importa que analicen el fenómeno científico, ¿vale? Entonces, ¿por qué crees tú que efectivamente un astronauta que pesa lo mismo, la misma masa corporal en la Tierra y en la Luna, porque no es que se le haya cortado un brazo y tiene un brazo menos, o una pierna menos, tiene la misma masa, el mismo cuerpo, ¿por qué su peso es distinto en la Luna? Si tiene la misma masa, ¿por Por qué? el núcleo. Ok, porque la Tierra tiene un núcleo más grande y tiene mayor fuerza de gravedad, porque el núcleo de la Luna es menor y tiene menor fuerza de gravedad. Bien, ese tipo de cosas, Fernandita, quiero que usted lo escriba. Incluso en la prueba, ustedes conocen mis pruebas, ¿cierto? Déjame ver si lo puedo compartir ahora. Incluso en mi prueba, te lo pido, así como aquí está la pregunta, ¿verdad? La fuerza de gravedad de la Tierra es de 9,807 metros partido en segundo al cuadrado, que es igual a una fuerza de 980 newton. La fuerza de gravedad de la Luna es de 1,62 metros dividido en segundo al cuadrado, que es igual a una fuerza de 162 newtons. Es por esto que el peso de los cuerpos en la Luna son muchísimo más bajos, hasta 6 veces más bajos. Sin embargo, la masa de los cuerpos sigue siendo la misma. ¿Cómo es posible? Explique las diferencias entre los conceptos de peso y masa. Y acá te lo pido, invente. Escriba todo lo que pueda. Quiero que vomite todo lo que piense. Quiero que todo lo que se imagina, todas sus ideas, todo lo que usted cree sobre esto, me lo escriba, me lo diga. Porque finalmente yo no estoy evaluando tu conocimiento. Estoy evaluando tus habilidades de pensamiento científico. Entonces, como tú bien conoces mis pruebas, yo parto, ¿cierto? Bueno, a través del lente de la ciencia, yo quiero que usted se ponga un lente científico. Usted puede leer la vida
todo lo que lo rodea de distintas formas. Yo quiero que usted los lea con el lente de la ciencia, o eso te estoy enseñando a hacer. Usted puede salir de mis clases de ciencia y seguir pensando lo que quiera o estar ni ahí con el lente de la ciencia y está bien, es válido. Pero en mis clases yo necesito que usted, te estoy tratando de enseñar a ponerte estos lentes para poder leer el mundo con el lente de la ciencia. Y como ustedes ya saben, yo parto mis pruebas con preguntas para saber cómo estás tú, de todos los temas que hemos discutido en clases, de cuáles te gustaría investigar más. Quiero saber qué te gusta, quiero entender, quiero conocerte, de acuerdo a tus gustos e intereses y a otros aspectos de ti. Si pudieras cumplir un sueño para tu vida, ¿qué te gustaría lograr? Por favor, en todas las preguntas que son de desarrollo, chicos, chicas, escriban, denle todo lo que puedan, no, escriban harto, a mí me gusta leer, yo aprendo con ustedes en esta prueba también. Es una evaluación no solamente para ustedes, también es una evaluación para mí. Yo también aprendo con ustedes, entonces así puedo hacer mis clases más divertidas, más interesantes, empiezo a conocerte mejor, qué sé yo. Y luego ahí están todas las preguntas de alternativa, después de desarrollo, análisis, porque por ejemplo esta es una frase motivación. Ni siquiera la dijo Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica y la voluntad. No la dijo él, pero es casi un meme. Dígame qué piensa sobre esto. Entonces, la prueba contiene distintos tipos de preguntas, como ustedes ya lo saben. Tanto de habilidades, como de conocimientos, como de inquietudes, como de curiosidad, etcétera. Por lo tanto, ahora terminando la clase que tienen ahora de orientación, creo, de religión a las 11 hasta las 12, yo a las 12 envío el link de la evaluación al WhatsApp del curso y también se los envío por correo Profe, para que ustedes puedan realizar la evaluación de ciencias. Dígame, Mariana. Mariana, te perdí, creo. O si pusiste silencio, no sé si me estás hablando. sí, que a mí ya me llegó el link de la prueba al correo. Sí, sí, voy a enviárselos por correo y por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Así que eso. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario antes de cerrar? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Contentos de vernos? No sé. Chicos, chicas. Bien. Siendo las 10:54, yo abro mi link 5 para las 10, lo termino 5 para las 11. Así que perfecta la clase, cerradita, completa en términos de tiempo. Gracias por su participación, jóvenes. Es un gusto volver a verles. Ya se los he dicho antes, ustedes son un curso con el que a mí me encanta trabajar, son muy buenos, así que eso. Como se pudieron dar cuenta, no está el profesor Víctor, dejó de trabajar con nosotros, pero va a seguir trabajando desde la próxima semana con otra profesora, creo que con la profesora de matemáticas, creo. Y yo voy a recibir a otro profesora practicante, aún no sé quién, pero probablemente nos van a acompañar otras personas más adelante también. Jóvenes, que tengan una buena jornada, una buena tarde, un buen día. Vamos con todo en Chao, este profe, segundo semestre. cuídese. Vamos con todo en este segundo semestre. Chao, Sí, gracias. Chao, profe, cuídate. buena pregunta, Gabriel. Sí, pasé la lista. La paso cuando ustedes van ingresando. Los voy dejando el tiro inscritos. Pero gracias por preguntarme. Que tengan buena tarde, chicos. Nos Adiós, vemos. profe. Hasta pronto. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao, Gabriel. Chao. Chao, jóvenes. Nos vemos. Chao. Chao. Espero que se vayan retirando entonces. Chao. Bien, bien, bien. Natalia Ortiz, Ana Izduque y Jeremy Noto.